Bueno, muy buenos días para todos. Son las 7:30 en punto de la mañana y como es hábito, arrancamos la actividad académica de forma puntual. Hoy tenemos el privilegio y el gusto de tener a un gran amigo de Juan Manuel Jiménez. Juan Manuel es mexicano y nos conocimos hace algunos añitos ya, no vamos a decir cuántos porque eso no va al caso, en escenarios académicos, posiblemente en México, y hemos compartido otros estrados en otras situaciones académicas, y quienes hemos visto en acción a Juan Manuel, pues nos damos el gusto de escuchar a alguien que tiene la habilidad de transmitir conocimientos de forma muy clara, muy didáctica de temas que a veces son complejos. No es casualidad que Juan nos vaya hoy a ilustrar bastante, diría yo, de electrofisiología de la retina, y eso, como digo, no es gratuito porque dentro de los múltiples estudios que tiene Juan Manuel, lo último que hizo académicamente formal, pero estoy seguro que siguió haciéndolo el resto de su vida, fue retina médica y electrofisiología bajo la tutoría de Stephen Ryan en Estados Unidos. Juan es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, oftalmólogo y retinólogo de la PEC, y desde el 82 hasta el 2002 fue el fundador y jefe del servicio de electrofisiología de la Asociación para Evitar la Ceguera, y actualmente es retinólogo adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos estos minutos, y bienvenida a esta charla. Esta es tu casa. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, Hugo, por la presentación. Para mí es un honor participar con ustedes en esta sesión. Agradezco también a Oriana, que está aquí con nosotros, que fue nuestro fellow de investigación y ahora ya entra como fellow de retina médica y quirúrgica. Y el tema que me han pedido que desarrollemos es electrofisiología de la retina. Como Hugo mencionó, no es un tema tan sencillo. Voy a tratar de partir de las bases y avanzar un poco para que sea comprensible. Hablaremos de electroretinograma multifocal y unas palabras de electrooculograma. Lo primero que hay que comprender es que la electrofisiología no da diagnósticos. Nos orienta al grupo celular que está más afectado y eso más la clínica más otros estudios puede ayudarnos a llegar al diagnóstico. ¿Ok? Ok. Bueno, efectivamente me ha tocado dirigir el laboratorio de electrofisiología por los últimos casi 35 años y hemos aprendido un poquitito de electrofisiología. Lo primero a comprender es que la electrofisiología estudia diferentes capas de retina. Lo que vemos con flecha verde es el electrooculograma que estudia epitelio pigmentado de retina. Con flecha naranja es el electroretinograma que estudia células bipolares y células de Müller. Y tenemos otro estudio especial, que es el electroretinograma en patrón para células ganglionares y para la vía visual los potenciales visuales evocados. ¿Cómo definimos el electroretinograma? Es el registro de la respuesta eléctrica de la retina ante un estímulo luminoso. Y esto nos va a dar tres tipos de respuestas. Respuesta fotópica, que significa conos, respuesta escotópica, que significa bastones, y respuesta mesópica, que significa la suma de conos y bastones. Realmente los mecanismos son complejos, el entendimiento no es completo todavía, pero sabemos que los fotorreceptores son los capaces de captar los estímulos luminosos. Recordemos que en el segmento externo de los fotorreceptores existen las moléculas capaces de captar la luz. Haremos el ejemplo con la rodopsina. Cuando la rodopsina recibe un estímulo luminoso, se descompone en opsina y el transretinal y aparece la señal electrofisiológica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Veamos un esquema en el cual dividimos flecha amarilla, segmento interno del fotorreceptor, flecha negra, el cilio conector y flecha verde, el segmento externo del fotorreceptor. ¿Qué sucede habitualmente? Hay un transporte activo de sodio que sale del segmento interno del fotorreceptor, flecha amarilla, y entra a través de unos canales de sodio en el segmento externo del fotorreceptor. Esto sucede en la oscuridad y se llama corriente de la oscuridad. Al mismo tiempo, se acumula calcio en el interior de los discos. Y este cuadrito, flecha amarilla, nos indica dónde está la rodopsina. ¿Qué sucede cuando llega un estímulo luminoso? El fotón llega a la rodopsina, esto abre los canales, sale el calcio bloquea los canales de sodio, y al bloquear los canales de sodio y seguir saliendo sodio en el segmento interno del fotorreceptor, se produce una hiperpolarización de la célula.
Esta hiperpolarización de la célula es lo que va a producir la onda A del electroretinograma. Si esto lo resumimos, debemos pensar flecha roja, como sale el sodio en el segmento interno del fotorreceptor y entra en el segmento externo del fotorreceptor. Y cuando llega un estímulo luminoso, se rompe esta corriente de la oscuridad. ¿Y qué pasa a nivel del fotorreceptor? Los fotorreceptores van a producir una respuesta de hiperpolarización de tipo negativo y eso se llama la onda A del electroretinograma. Y de ahí se va a despolarizar la célula bipolar y esto va a producir la onda B del electroretinograma que la vemos con la flecha amarilla, la cual es una onda positiva. Al mismo tiempo se libera potasio que lo absorben las células de Müller y produce cambios en los potenciales de membrana. De manera que hay dos ondas en un electroretinograma, una onda A que proviene de los fotorreceptores, que es negativa, y una onda B que proviene de las células bipolares y células de Müller, que es una onda positiva y la vemos con la flecha de color amarillo. ¿Qué se requiere para hacer un electroretinograma? Dilatar la pupila, colocar electrodos corneales y adaptar al paciente a la luz y a la oscuridad y someterlo a flashes de diferentes intensidades. Aquí vemos uno de esos electrodos, se llama electrodo de Burian y Allen, que está separando los párpados y tiene una especie de lente de contacto con un electrodo. Vemos el ejemplo en una niña, cómo se están colocando los electrodos en piel. Se colocan con flecha amarilla los electrodos a nivel de la córnea, se llaman electrodos tipo jet, y se coloca en una esfera de color naranja, lo vemos, que es la esfera de Ganzfeld. Esta esfera tiene luz. Cuando el paciente está adaptado a la luz y la esfera está prendida, vamos a obtener la respuesta de los conos, llamada fotópica. Cuando la esfera está apagada y sometemos al paciente a la oscuridad, obtenemos la respuesta de los bastones, llamada escotópica. Y lo que hacemos es variar la intensidad de los flashes para obtener diferentes respuestas. Para poder hacer un electroretinograma, requerimos adaptar al paciente a la oscuridad, mínimo durante 30 minutos, usar anestesia tópica para que tolere el lente de contacto, utilizar el electrodo corneal, un electrodo de referencia y la esfera que se llama esfera de Ganzfeld. En la oscuridad, lo que hacemos es colocar un flash muy tenue de color azul o un flash blanco muy tenue y después un flash muy intenso. El flash tenue va a obtener la respuesta exclusiva de bastones. El flash intenso va a obtener la suma de la respuesta de conos y bastones. Y después prendemos la luz de la esfera y volvemos a adaptar al paciente durante 10 minutos a la luz y colocamos un flash muy intenso blanco en el cual nada más van a responder los conos. También se hace algo que se llama flicker a 30 Hz, que es colocar muchos flashes seguidos que puede decirnos cómo están respondiendo los conos. De manera que hay tres tipos de respuestas: fotópica de conos, escotópica de bastones y mesópica, suma de conos más bastones. Y dos tipos de onda, una onda negativa, que es la onda A, y una onda positiva, que es la onda B. Y realmente eso es todo lo que valoramos cuando hacemos un electroretinograma. Pero ¿qué factores pueden modificar esta respuesta? Uno de ellos es el tamaño de la pupila. Siempre lo hacemos en forma bilateral y con la pupila dilatada, pero vean este ejemplo. Este paciente sufrió un traumatismo con un cuerpo extraño. Vemos la herida en la córnea. Tiene una herida también a nivel del iris y a nivel del cristalino. El cuerpo extraño metálico está pegado a la retina. Sin embargo, a la hora de hacer el estudio, la pupila está pegada. Hay sinequias y no dilata. Por lo tanto, va a llegar menos luz a la retina y si no tomamos en cuenta este factor, podríamos interpretarlo como un electroretinograma subnormal. La opacidad de medios también puede influir. La miopía también, mientras más miope es un ojo, más pequeña es la respuesta electrofisiológica y por supuesto que la edad también. A mayor edad disminuye la respuesta eléctrica de la retina. ¿Cuándo está indicado hacer un electroretinograma? Bueno, cuando pensamos que es importante valorar la respuesta eléctrica de la retina. Una de estas indicaciones son las enfermedades heredodegenerativas, y aquí entran el grupo de las distrofias de retina y las anomalías congénitas de retina. Entre estos dos grupos tenemos cerca de 100 enfermedades. Enfermedades tóxicas, por ejemplo, toxicidad por cloroquina, no se utiliza para seguimiento del paciente que toma cloroquina, sino para el paciente que ya sabemos que tiene toxicidad para la cloroquina. Enfermedades metabólicas, enfermedades vasculares, enfermedades inflamatorias. Una de las indicaciones probablemente más importantes son distrofias de retina. No nos va a dar el diagnóstico, pero nos dice qué grupo celular es el más afectado y esto nos puede orientar
para, junto con la clínica, más la genética, más la autofluorescencia, intentar llegar al diagnóstico. En isquemia de retina también podemos valorar qué tan severa es la isquemia en retina y se disminuye la onda B cuando tenemos un paciente con isquemia. Medios opacos, pero cuando queremos saber cómo está funcionando la retina. Baja visión en estudio, toxicidad, en este caso en la fotografía abajo del lado derecho, mostramos una toxicidad por cloroquina. ¿Qué debemos recordar en el electroretinograma? Esta es una respuesta generalizada de retina. Le llamamos en masa. Esto significa que pequeñas lesiones no son detectadas. Y vemos un paciente con una neovascularización subretiniana, subfoveal, activa, con una agudeza visual de 20-200 y le hacemos un electroretinograma y es completamente normal. Recordemos, el electroretinograma es una prueba fisiológica, no tiene relación con la agudeza visual. Podemos tener un electroretinograma normal o un electroretinograma anormal. Un electroretinograma anormal puede presentarse en una retinitis pigmentosa con buena agudeza visual. Podemos tener baja agudeza visual y electroretinograma normal, por ejemplo, en una enfermedad de Best, que lo único que está afectado clínicamente es la mácula. Recordemos que el electroretinograma no detecta patología del nervio óptico, detecta patología específicamente de capa de fotorreceptores y capas medias de retina. Otras indicaciones serían pérdida inexplicable de la agudeza visual, retinopatía asociada a cáncer, lo que llamamos CAR, Cancer Associated Retinopathy. Cuando sospechamos que hay siderosis, aquí vemos un cuerpo extraño intraocular metálico que no fue extraído de inmediato y queremos saber si ese cuerpo extraño está produciendo toxicidad en la retina. Seguimos al paciente con electroretinograma. Si el electroretinograma se empieza a deprimir, ya no hay opción, hay que ir por el cuerpo extraño. Todos los casos de ceguera nocturna, ya sea estacionaria o progresiva, y otro ejemplo serían cuando sospechamos deficiencia de vitamina A. Podemos tener electroretinogramas normales, como lo que vemos en el cuadro, pero podemos tener electroretinogramas que se llaman negativos. Y observen esto, tenemos una onda A muy profunda y no hay onda B, no sobrepasa la isodifásica. Y hay patologías específicas para el electroretinograma negativo. Podemos tener un electroretinograma no registrable, la respuesta es plana, y esto un ejemplo es la retinitis pigmentosa. O podemos tener electroretinogramas sin respuesta de bastones o sin respuesta de conos, y esto nos orienta a qué grupo celular es el más afectado. Voy a mostrar un ejemplo. Pacientes, son dos pacientes diferentes, los dos son de 20 años. Estos dos pacientes tienen nictalopia y al observar el fondo de ojo tienen múltiples puntos blancos. Uno podría decir, bueno, es la misma patología. Sin embargo, el que vemos del lado izquierdo, vemos su electroretinograma arriba y es un electroretinograma de tipo negativo, es decir, hay onda A pero no hay onda B. Este paciente, cuando lo adaptamos 3 horas a la oscuridad, aparece la onda B. Este paciente tiene un fondo albipuntatus. El del lado derecho también tiene nictalopia, también tiene puntos blancos, pero a la hora de hacer el electroretinograma es no registrable. Tiene una retinitis punctata albaces. El del lado izquierdo tiene buen pronóstico. El del lado derecho, desafortunadamente, no tiene buen pronóstico. Otras patologías en las cuales es muy clara la respuesta electrofisiológica son las distrofias generalizadas de retina. Por ejemplo, la retinitis pigmentosa. Todas las condiciones, tanto fotópica, escotópica como mesópica, son no registrables casi desde el inicio de la enfermedad. Hablemos unas palabras de electroretinograma multifocal. El electroretinograma multifocal nos va a dar una respuesta eléctrica de nada más del área macular y es obtener múltiples pequeños electroretinogramas del área macular. Aquí vemos la representación topográfica eléctrica de electroretinogramas multifocales. Normal, el del lado izquierdo arriba. Ya ligeramente disminuido, el del lado derecho arriba. Si vemos los de abajo, el del lado izquierdo abajo, hay una pérdida de fijación al estar efectuando el estudio. Hay múltiples picos, eso no tiene valor. Igual que en un campo visual, debemos checar que el paciente no tenga pérdidas de fijación. El del lado derecho abajo es la fase terminal de una retinitis pigmentosa. Realmente lo que interpretamos nosotros no son los mapas topográficos, son estas pequeñas respuestas. En este ejemplo tenemos 61 pequeños electroretinogramas del área central de la retina y realmente vemos la magnitud de cada una de las respuestas y lo analizamos de diferentes
formas. Una forma es el mapa topográfico eléctrico. Esto le encanta al oftalmólogo porque le gusta ver los colores, estamos acostumbrados a ver estudios de córnea y de otros estudios de imagen en oftalmología, en el cual por colores queremos hacer el diagnóstico. ¿Qué cosa es este electroretinograma multifocal? Es una técnica relativamente nueva que permite evaluar las respuestas eléctricas de pequeñas áreas de la retina utilizando patrones reversibles. Esto nos ayuda a diferenciar entre patología de nervio óptico y patología de retina. Permite seguir la progresión de algunas alteraciones maculares. Para esta prueba, no utilizamos flash, sino utilizamos una pantalla de alta definición, un monitor, en el cual proyectamos una serie de hexágonos, blancos y negros, y van oscilando estos hexágonos. Igual usamos un electrodo corneal y esto vamos a tener un registro semejante a lo que estamos viendo aquí. Del lado izquierdo es el primer estímulo que hacemos, inmediatamente hacemos el estímulo del lado derecho y lo que vamos a hacer es esto, estar oscilando estos pequeños hexágonos de manera que vayan estimulando pequeñas áreas de retina. Si se fijan en esta imagen, los hexágonos en la zona central son muy pequeños y los hexágonos más periféricos son más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos mayor concentración de células en el área central y la forma de equilibrar las respuestas es modificando el tamaño de los hexágonos. Y aquí vemos cuando se está efectuando la prueba. Aquí no usamos la esfera de Ganzfeld, usamos un monitor de alta resolución en la cual vamos variando los estímulos. Estos estímulos van a provocar pequeñas respuestas en la retina. Es una prueba larga, hacemos realmente 8 ciclos para poder obtener un promedio y del lado derecho vemos cómo se va promediando la respuesta y es lo que llamamos el electroretinograma multifocal. Finalmente obtendremos respuestas como lo que estamos viendo aquí. Es la forma de representar estas respuestas. Y aquí comparemos dos respuestas. Del lado izquierdo, todos los microelectroretinogramas son completamente normales. Pero vean los del lado derecho. En la zona central tenemos respuestas definidas, muy disminuidas en magnitud. Y esto nos ayuda a realmente especificar qué área de la retina es la que no está funcionando en forma adecuada. Si a este mismo paciente del lado derecho yo le hiciera un electroretinograma estándar, el electroretinograma estándar sería normal, pero el electroretinograma multifocal sí es anormal porque cae dentro del área de la retina afectada, que la marcamos aquí con un círculo. Bueno, si nosotros continuamos haciendo electroretinograma en algunas distrofias, podemos ver la progresión de algunas enfermedades. Y aquí vemos un ejemplo de 20 años de seguimiento en un paciente con una retinitis pigmentosa, cómo se fue deprimiendo la respuesta hasta que prácticamente perdimos la respuesta central. Otra representación que siempre hacemos del electroretinograma multifocal es analizarlo por anillos. Y aquí vemos los números que corresponden a los 61 hexágonos que presentamos al paciente. Están numerados los hexágonos y lo dividimos por colores. El número 31 es el que está en el centro, de color verde. Luego hay otro círculo de color rojo, luego uno verde más claro, luego uno naranja y uno azul. Y cada uno de estos nos va a dar respuestas eléctricas que las analizamos del lado derecho. Y aquí vemos un ejemplo. En el lado izquierdo, electroretinograma multifocal normal por anillos y del lado derecho, electroretinograma multifocal por anillos deprimidos. ¿Esto qué nos dice? El área de la retina central que se encuentra afectada. Electrooculograma. El electrooculograma es el estudio del epitelio pigmentado de retina. Una cosa que les enseño a mis residentes siempre, piensen que el epitelio pigmentado de la retina funciona como una batería. ¿Qué significa eso? En la luz se carga eléctricamente y en la oscuridad se descarga eléctricamente. Y nosotros podemos medir esa diferencia entre la carga eléctrica y la descarga. Y esa diferencia entre una y otra es lo que nos hace pensar si el electroculograma es normal o anormal. ¿Cuál es la metodología para el electroculograma? Dilatar también la pupila, colocar electrodos aquí no en el ojo, sino a ambos lados de los ojos. Colocar un diodo móvil de fijación que se va a mover 15 grados a la derecha y 15 grados a la izquierda. Aquí vemos un ejemplo de cómo lo hacen en el Moorfields y vemos una flecha roja en donde están los diodos a la izquierda y a la derecha. Esos diodos van a ir alternando y le van a decir al paciente si tiene que seguir la luz a la izquierda o a la derecha.
Esta prueba la hacemos 15 minutos en la oscuridad y 15 minutos en la luz, moviendo los ojos de izquierda a derecha. Aquí vemos un ejemplo del Moorfields con unas lámparas de neón que se encienden cuando queremos hacer la prueba en condiciones de luz y las lámparas están apagadas cuando lo hacemos en la oscuridad. Esta prueba dura en promedio 45 minutos. Es una prueba que se requiere paciencia para hacerla y también para interpretarla. ¿Cómo la hacemos nosotros? Bueno, colocamos electrodos a ambos lados de los ojos. Colocamos un electrodo de referencia en la frente. Y nosotros utilizamos también la esfera de Ganzfeld. Y la esfera de Ganzfeld, si se fijan, tiene un foquito rojo en el centro y las flechas azules marcan los sitios donde aparecerán los diodos alternos a la derecha y a la izquierda. ¿Qué le pedimos al paciente? Que cuando los diodos se enciendan, siga los diodos, tanto a la derecha como a la izquierda. Se requiere un técnico que entienda la prueba y que le explique al paciente lo que tiene que hacer. Bueno, si esto lo amplificamos, vemos con la flecha azul cómo está el diodo central, el de fijación. Hay otro a la izquierda y otro a la derecha. Como tenemos electrodos a ambos lados de los ojos, cuando el paciente mueve el ojo a la izquierda, se acercará más el polo posterior del ojo a uno de los electrodos y cuando lo mueve a la derecha, se acercará al otro polo. Esto va a producir una gráfica que tiene la forma de una greca, en la cual sube y baja. Esa greca que sube y baja la vamos a hacer en la luz y en la obscuridad. De manera que cuando lo hacemos en la obscuridad, primero estaba prendida la luz, apagamos la luz, el tamaño de la respuesta va disminuyendo conforme el paciente se va adaptando a la obscuridad y buscamos la respuesta más pequeña que tuvo en la obscuridad. Habitualmente la tiene 7, 8 minutos después de haber puesto el paciente en la oscuridad. 15 minutos después de que estuvimos al paciente en la oscuridad, encendemos la luz. Y fíjense lo que pasa, empieza a crecer el tamaño de las grecas. En un ojo normal se empieza a cargar eléctricamente el epitelio pigmentado, hasta que llegamos a la flecha blanca, en donde tenemos la máxima respuesta en la luz. ¿Y qué tenemos aquí? Dos respuestas, una pequeña en la oscuridad y una grande en la luz. Y la dividimos, la respuesta de la luz, entre la respuesta de la oscuridad. Y eso nos da lo que se llama índice de Arden o relación de Arden. Cuando la relación de Arden es mayor de 2, esto significa que la respuesta en la luz es 2 veces más grande que la respuesta en la oscuridad, decimos que la respuesta eléctrica del EPR es normal. Cuando la respuesta es menor de 180, decimos que la respuesta es anormal. Y entre 1.8 o 180 y 200% decimos que es limítrofe. De manera que esta prueba complementa el electroretinograma que nos dijo cómo está la retina y esta prueba, el electroculograma, nos dice cómo está el epitelio pigmentado de la retina. Por sí sola nunca se solicita la prueba de electroculograma. El electroculograma siempre se debe relacionar con un electroretinograma para que pueda ser interpretado. Entonces, el electroculograma complementa al electroretinograma. Tiene valor al evaluar electroretinograma y electroculograma simultáneamente. ¿Qué nos dice el electroretinograma? La función eléctrica de la retina. ¿Y qué nos dice el electroculograma? La función eléctrica del epitelio pigmentado de la retina. Veamos un ejemplo de cómo lo hacemos en la práctica. La flecha negra nos indica la respuesta mínima que hubo en la oscuridad, le llamamos dark through, es decir, la mínima respuesta que hubo en la oscuridad después de 8 o 9 minutos de estar en la oscuridad. La segunda flecha negra nos indica las grecas que se registraron durante la oscuridad y debemos analizarlas. Estas grecas deben ser perfectamente simétricas, porque si el paciente presenta pérdidas de fijación también aquí, la prueba no tiene valor. Después de eso, después de eso, prendemos la luz y hacemos la prueba durante 15 minutos también en la luz y el paciente sigue moviendo los ojos. Lo vemos con la flecha amarilla. Observen cómo el tamaño de la greca es mucho más grande cuando prendemos la luz comparado con el de la oscuridad. Y esto nos va a dar LP. LP es Light Peak, es el pico máximo en la luz. Y si dividimos estas dos respuestas, obtenemos lo que tenemos abajo del lado derecho con la flecha roja, que es el índice de Arden. Si este índice es mayor de 200%, es normal. En este caso fue 437% en un ojo y 700% en el otro. Eso se llama normal, no existe supernormal. Esto quiere decir que es un epitelio pigmentado de retina completamente sano. Y aquí vemos amplificado la respuesta
el índice de Arden para el ojo derecho fue de 437% y tardó 8 minutos en llegar a su máxima respuesta. Y en el ojo izquierdo fue de 700% y tardó 7 minutos. Respuestas hasta aquí completamente normales. Entonces, recordemos, el electroculograma mide la relación entre la carga y la descarga eléctrica a través de la relación de Arden. 2 veces más grande la respuesta en la luz que en la oscuridad es normal o 200% mayor. Significa que la carga eléctrica es 2 veces más grande en la luz que en la oscuridad. Y veamos este ejemplo. La flecha negra nos dice la respuesta que tuvo en la oscuridad este paciente, muy pequeña, y las grecas muy pequeñas. Prendemos la luz y hacemos la prueba en la luz durante 15 minutos y prácticamente no hay crecimiento de la respuesta. El índice de Arden que tuvo fue de 1.1, completamente anormal. ¿Qué quiere decir eso? Que el epitelio pigmentado de la retina, todo el epitelio, no es capaz de cargarse eléctricamente y le llamamos respuesta anormal. Si vemos el ejemplo del lado derecho ahora, en la oscuridad, la flecha negra tuvo determinado tamaño de respuestas, pero prendemos la luz, la flecha roja, y tiene una respuesta mucho más grande. Esa respuesta tuvo un índice de Arden de 3.2, completamente normal. Tal vez uno de los ejemplos más importantes para pensar en una patología generalizada del epitelio pigmentado de retina es la distrofia viteliforme o la enfermedad de Best. Nosotros vemos la lesión amarillenta únicamente en la mácula o cercana a la mácula. Sin embargo, no es el única área de retina enferma. Todo el epitelio pigmentado de la retina está enfermo, metabólicamente enfermo. Exista o no la lesión amarillenta que vemos ahí. Si hacemos un electroculograma en estos pacientes va a ser anormal y el electroretinograma va a ser normal. Cuando tenemos esa disociación entre respuesta de electroretinograma y de electroculograma, podemos hablar de anormalidad generalizada del epitelio pigmentado de la retina. Y esto lo presentan las distrofias maculares en patrón. De hecho, hay 13 distrofias maculares en patrón y todas tienen esta característica: electroretinograma normal y electroculograma subnormal. De manera que podemos concluir aquí, en esta plática muy sencilla como introducción a la electrofisiología, cómo estudiamos el epitelio pigmentado de retina, flecha verde, a través del electroculograma. Cómo estudiamos capas medias de retina, básicamente células bipolares y células de Müller, a través del electroretinograma estándar. ¿Para qué nos sirve el electroretinograma multifocal? Para valorar la función eléctrica de pequeñas áreas de retina maculares. ¿Para qué sirven los electroretinogramas por patrones reversibles? Bueno, el electroretinograma por patrón reversible es una prueba que se ha introducido para el estudio de glaucoma, ya que en algunos casos nos puede hablar de daño de células ganglionares antes de tener una anormalidad en el campo visual. Aquí entran muchos factores que pueden confundir la respuesta de las pruebas. Sigue siendo el campo visual la prueba más preferida, pero bueno, en algunos laboratorios se utiliza el electroretinograma por patrones reversibles. En la parte de abajo tenemos potenciales visuales evocados. Los potenciales visuales evocados nos dicen la respuesta de la vía visual. Tenemos dos tipos de potenciales visuales evocados. Potencial visual evocado por flash, que mide el paso de la luz entre la retina y el área 17 en la región occipital, y potencial visual evocado por patrones reversibles, que nos mide la velocidad de conducción de la vía visual. Y hay veces que hay que combinar electroretinograma más potencial visual evocado para separar si la patología está en retina o está en la vía visual. En resumen, ¿qué podemos decir? Puede ayudarnos a estudiar distrofias de retina. Sin embargo, no nos dice el diagnóstico, nos dice qué grupo celular es el más afectado. El electroretinograma ayuda a identificar el grupo celular primariamente afectado y el grado de daño que tiene. A través del electroretinograma fotópico, que estudia conos. A través del electroretinograma escotópico, que nos estudia bastones, a través del electroretinograma mesópico, que nos suma la respuesta de conos más bastones. Dos tipos de ondas analizamos en un electroretinograma: la onda A, que es la onda negativa, y la onda B, que es la onda positiva. El electroculograma estudia epitelio pigmentado de retina a través de la relación de Arden.
Entonces, cuando solicitamos un estudio electrofisiológico, debe ser orientado a buscar alguna de las patologías que hemos mencionado para saber cómo está funcionando la retina y lo podemos completar con las pruebas para valorar la vía visual y descartar que no tengamos una alteración del resto de la vía visual. He dado un resumen nada más, algo muy sencillo, que es lo que les enseño en la primera clase a los residentes de electrofisiología de retina y estoy a sus órdenes para preguntas o comentarios que tengan. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias por esa excelente y didáctica presentación. Creo que es evidente lo que dije al principio de la habilidad que tenés de contar en palabras muy sencillas y claras algo que puede ser complejo y necesario. Eh, Blanquita, ¿hay preguntas en el auditorio o en el chat? En el chat no. En el auditorio tampoco. Ah, ¿verdad que estamos solamente, no estamos mixtos? Juan, yo sí tengo unas preguntas a partir de lo que nos comentaste ahorita. Y la primera es, uno de los casos más frecuentes posiblemente que nos llega a la consulta es el paciente que va a empezar cloroquina o hidroxicloroquina para enfermedades reumatológicas, entre otras indicaciones. ¿Cuál sería el procedimiento o el estándar a seguir con estos pacientes? ¿Cuáles exámenes son válidos y cómo se interpretan y qué se le dice al reumatólogo? Ok, es una muy buena pregunta. Cuando un paciente toma hidroxicloroquina, en realidad ya es poco común que utilicen cloroquina, tiene potencialmente la probabilidad de tener toxicidad en retina, en la mácula o en toda la retina, tanto maculopatía por hidroxicloroquina como retinopatía por hidroxicloroquina. El estudio estándar que se debe hacer en todos estos pacientes es un campo visual de 10 grados. Y ese campo visual de 10 grados, lo ideal sería hacerlo una vez al año, sumarle una de tres pruebas. Uno, puede ser un electroretinograma multifocal. Dos, puede ser un OCT macular de alta definición. Y tres, fotografías de autofluorescencia. Si combinamos el campo visual con cualquiera de estas tres y hacemos un seguimiento adecuado, podría darnos datos de toxicidad. Si aparece cualquier defecto en el campo visual de 10 grados que no lo tenía en el estudio previo, siempre sospechar que podríamos tener toxicidad por hidroxicloroquina, siempre descartando que no tengamos alguna otra patología macular que lo presente. El electroretinograma multifocal puede ser útil y lo hacemos de hecho aquí para el Instituto Nacional de Nutrición en México en todos los pacientes que reciben hidroxicloroquina. Sin embargo, como no todo el mundo tiene acceso al electroretinograma multifocal, lo pueden complementar fácilmente con la autofluorescencia o el OCT macular. La probabilidad de tener toxicidad por hidroxicloroquina afortunadamente es baja. Después de 5 años de estar recibiendo el medicamento, la probabilidad de toxicidad es del 2%, pero va aumentando conforme tenemos más años recibiendo el medicamento. Desafortunadamente, cada año diagnosticamos varios pacientes con toxicidad por cloroquina y por hidroxicloroquina, es decir, la maculopatía y ocasionalmente retinopatía generalizada, que finalmente se comporta como una retinitis pigmentosa, atrofiando toda la retina. Entonces, no olvidar que esos pacientes potencialmente podrían tener toxicidad y es bien importante evaluarlos anualmente, sobre todo después del quinto año de estar recibiendo el medicamento. Muchas gracias, Juan. Creo que la respuesta es muy clara. Y la segunda pregunta que tengo es, con este boom que hay ahorita de aumento del riesgo de neuropatía óptica isquémica no arterítica por Ozempic y derivados, ¿hay algún tipo de estudio electrofisiológico que nos sirva para buscar estos casos o eso es eminentemente clínico? Bueno, lo primero es la clínica ahí. Y sí, ya nos tocó ver algunos casos de neuropatías ópticas que no esperábamos ver y al principio no las estábamos atribuyendo al uso del medicamento y en la actualidad hemos visto ya algunas otras. Ahí habitualmente lo que hacemos cuando hay duda, hacemos un electroretinograma estándar más potencial visual evocado. Y esto nos ayuda a descartar que no tengamos patología primaria de retina y confirmar que la patología primaria esté a nivel del nervio óptico. A veces el cuadro clínico es muy obvio y ya no necesitamos hacer ningún otro estudio, pero a veces nos puede confundir, sobre todo en pacientes diabéticos o de edad avanzada. Listo, Juan, muchísimas gracias. Hay dos preguntas en el chat. Doctora, hay unas preguntas en el chat de la doctora Denise. Por favor. Quiera saber cómo abordar un paciente simulador con pruebas de electrofisiología.
Muy buena pregunta. Bueno, en Estados Unidos, cuando yo estuve allá, veíamos muchos pacientes simuladores, el llamado malingering, que en Estados Unidos puede obtener beneficio del gobierno si demuestra que tiene algún problema serio. También veíamos pacientes con crisis conversivas y pérdida visual. ¿Cómo podemos identificar si el paciente es simulador o no? Bueno, muchas veces podemos hacer prueba de potencial visual evocado por patrones reversibles y podemos determinar la agudeza visual del paciente. ¿Qué hacemos aquí? Mostramos una cuadrícula como si fuera un patrón de ajedrez, de un tablero de ajedrez. Vamos reduciendo poco a poco el tamaño de la cuadrícula y vamos registrando a nivel occipital cuál es la cuadrícula más pequeña que evocó una respuesta cerebral. Y esto lo correlacionamos con el ángulo o la distancia que está el paciente del monitor y podemos determinar qué agudeza visual tiene. Esa sería una prueba. Segundo, descartar que no tengamos una patología primaria a nivel de la retina. Desafortunadamente, en nuestros países, el paciente que realmente tiene baja visual, no sé cómo está en Colombia, pero cuando vemos aquí en México, el gobierno no lo va a apoyar. Entonces aquí no hay tantos malingerings o simuladores, ¿no? Ahora, puede haber crisis conversivas que también a veces nos pueden confundir. Entonces, la electrofisiología en Estados Unidos es una prueba estándar para determinar si el paciente es simulador o no. En nuestros países podría ser utilizada, sin embargo, en nuestros países, si el paciente simula que no ve, no va a recibir habitualmente beneficio del gobierno y tenemos menos simuladores que en Estados Unidos. Hay otra pregunta en el chat de la autora Olga Rubio. Dice, en disminución agudeza visual inexplicable, ¿cuál sería el orden de estudios? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Dentro de la serie de estudios de un paciente que tiene una baja de visión en estudio y que no fue obvio el diagnóstico, y quiero repetir que algo que les digo a mis residentes, que lo bonito que tiene la oftalmología es que en el 95% de los casos escuchamos un poco al paciente y vemos el fondo de ojo y ya sabemos lo que tiene. Pero hay un 5% de pacientes en los cuales no tenemos el diagnóstico nada más viendo el fondo de ojo o hay varias probabilidades diagnósticas. Entonces, el estudio aquí sí incluye el electroretinograma. Si el electroretinograma es normal, rara vez hacemos ahí un electrooculograma y hacemos potenciales visuales evocados si el electroretinograma fue normal para valorar si la alteración está en la vía visual. Cuando un paciente tiene una baja de visión en estudio, yo creo que siempre debemos seguir un protocolo muy estricto, además del interrogatorio, además de la autofluorescencia, además del campo visual, sí apoyarnos con las pruebas de electrofisiología. Hay otra pregunta de la doctora Valeria. Aquellos pacientes en afaquia, ¿cuál sería el mejor estudio para determinar el verdadero potencial visual y así determinar si vale la pena operar? Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, la pregunta de Valeria. El paciente está en afaquia y queremos saber si el paciente se va a beneficiar o no. Supongo que con la colocación de un lente intraocular, que ahora está de moda el suturar lentes intraoculares. Yo creo que aquí nos iríamos primero a lo básico, la refracción, el examen del fondo de ojo, prueba de lente de contacto, y si la agudeza visual fuera satisfactoria, tal vez no requeriríamos pruebas electrofisiológicas. Ahora, si el paciente tiene además alguna probable patología en retina o en nervio óptico, aquí sí se complementaría el electroretinograma y los potenciales visuales evocados. ¿Por qué? Porque si la respuesta eléctrica de la retina es baja o los potenciales visuales evocados son severamente anormales, tal vez no esté indicado el suturar un lente intraocular. No hay más preguntas en el chat. Bueno, Juan, pues no queda más que agradecerte tu tiempo, una exposición bastante clara, bastante didáctica, y a Oriana agradecerle pues el contacto que nos hizo con Juan Manuel. Un abrazo para ustedes y gracias a todos por estar conectados y nos veremos pronto en algún escenario, Juan.